abril bajó el ritmo de llegadas de turistas internacionales a México. El avance fue de 1.8% a 3.8 millones de personas frente al crecimiento de 7.1% de marzo. Vamos a platicar de estos y otros datos duros que registra el sector turístico con el director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Anáhuac Cancún, con Francisco Madrid. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Muy bien, Darío, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. El gusto es nuestro. También te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes, Francisco, bienvenido. Gracias, Rogelio, qué gusto saludarte. ¿Qué pasó en abril? ¿Por qué se vino abajo el número de turistas internacionales? ¿Es normal que en este mes se dé ese fenómeno? No, no es normal, aunque hay que recordar que en este mes tuvimos la Semana Santa, igual que el año pasado también cayó en el mes de abril. Estaríamos pues en un momento donde confluye un momento de alta demanda del mercado nacional, pero la parte final también del mercado internacional. Yo creo, Darío, que tenemos que, digamos, disectar la información para poder identificar que estamos enfrentando un momento bastante complejo en materia de turismo internacional y que incluso el crecimiento que se reporta, pues no corresponde, me parece a mí, con la realidad de lo que está sucediendo. Y me explico. Los primeros 2 meses del año tuvimos, luego de algunos meses malos el año pasado, pues un comportamiento positivo en lo que se refiere al turismo aéreo. Como hemos comentado en otras ocasiones, este segmento de viajes es el que aporta el 80% de los ingresos, es la parte medular del negocio turístico, ¿no? Desafortunadamente marzo y abril han sido meses con resultados negativos en este segmento. En realidad, la caída ya es muy grave en marzo y abril, y esto obedece pues, a varios factores. Por un lado, aunque pues, no nos guste aceptarlo, el impacto de los hechos del 22 de febrero y la violencia que vimos luego de ello, pues, en sitios como Vallarta han golpeado severamente al destino, no solamente a este, pero también a otros. La propia fortaleza del peso, la falta de promoción, también un momento muy complejo en el entorno internacional con el conflicto armado en Medio Oriente, la incertidumbre asociada, el aumento en los precios del petróleo, el aumento en los precios de los combustibles aéreos de casi 60%, pues no ha sido, digamos, un momento propicio. La verdad es que estamos en una de las situaciones, digamos, me parece, más retadoras de los últimos años. Para resumirlo, en un solo dato, Darío, el acumulado de turistas aéreos de los primeros 4 meses del año, en 2026, está en los niveles de 2023, ¿no? Se fuimos para atrás 3 meses y cuando tengamos el acumulado para mayo, vamos a estar abajo del nivel de 2023. Francisco, en este sentido, las expectativas que había enormes en torno al Mundial de Fútbol y que pues se anticipaba que iba a generar una llegada pues de turismo relevante. Ahí tú, ¿qué estás viendo? A ver, va a ayudar, por supuesto, pero ayuda, digamos, en los destinos del interior. Ahí lo que vemos es que hay una mayor capacidad aérea y sería de esperar un aumento. Es un aumento, digamos, de un solo dígito, no mucho más que eso en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Pero a cambio de ello, pues las playas están enfrentando ciertamente un momento muy complicado. En el periodo mayo-agosto, por ejemplificarlo, las rutas internacionales entre el Caribe mexicano y Estados Unidos en ese periodo, en esos 4 meses, tienen 900,000 asientos menos que los que tenían en el mismo periodo del año pasado. 900,000 asientos. Cada turista utiliza 2 asientos, uno de ida, uno de regreso, con digamos un 80% de ocupación en los aviones. Pues estamos hablando que habrá entre 350 y 400,000 turistas menos en el Caribe mexicano, unos 600 millones de dólares de afectación. Creo que deberíamos revisar con cuidado la información que publica INEGI, porque no necesariamente es lo que el sector está experimentando, porque el foco de la atención no se pone en los turistas aéreos
Nosotros insistimos que deberíamos estar sobre todo viendo lo que pasa con este segmento. En ese contexto, Francisco, recientemente la Secretaría de Turismo dio a conocer una nueva estrategia de promoción turística de México. ¿Tú sabes sobre la misma? ¿Qué plan tienen y cómo va a funcionar eso? Me parece que es bienvenido y yo creo que lo que más ha trascendido, digamos, es el monto de recursos que se van a destinar a ello, que son 100 millones de pesos. Yo creo que primero que nada hay que reconocer que esta secretaria de Turismo ha hecho un gran esfuerzo, a pesar de la poca empatía que tiene la actividad turística entre pues, muchos sectores importantes del gobierno federal, pues consiguió mucho más que lo que hizo su antecesor, ¿no? Pero vamos, digamos que en los montos en los que se juega en la competencia internacional, estamos hablando de 6 millones de dólares, Darío, ¿no? Contexto, República Dominicana, que es pequeñito relativamente, tiene 80 millones de dólares al año para la promoción turística. España tiene 100 millones de euros para la promoción turística. Turquía tiene 250 millones de euros para la promoción turística. No puede una actividad tan importante de la que dependen 5 millones de familias, que tiene esta característica que contribuye a los equilibrios macroeconómicos del país, pues verse en este escenario con lo que estamos enfrentando, pues con un presupuesto de 6 millones de dólares, ¿no? Claro. Está muy bien que lo hayamos conseguido, pero pues es verdaderamente una cantidad minúscula, ¿no? Sí. Francisco, comentabas el tema pues de la detención del Mencho como uno de los factores que contribuyó a este deterioro del turismo a nuestro país. ¿Cómo quitar esa mala imagen de México? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Creo que ayuda a un evento como el que hoy estamos viviendo. Me parece que el mayor beneficio que encontramos de esta justa deportiva que se celebra en el país, más allá de los turistas, pues es la proyección de la imagen de México, que tanta falta hace. Hay que decir también en justicia, pues que el país es visitado cada año por millones de turistas, Sí. millones de turistas internacionales, y la pasan razonablemente bien, regresan felices, el 50% de ellos nos vuelven a visitar. Pues ese es el camino para hacerlo, pero para competir, pues tenemos que invertir. No solamente decir, tenemos una nueva estrategia, qué bueno, pero si vamos a ir a todos los mercados que nos están diciendo que vamos a ir, por ejemplo, al mercado chino, pues ese poquito de dinero se va a diluir con gran rapidez y difícilmente va a tener, digamos, un resultado que demuestre un trabajo eficaz. En ese contexto, ya que hablabas de la competencia, ¿qué tan pues riesgoso puede ser para el país todos estos movimientos geopolíticos que está impulsando Estados Unidos en América del Sur, concretamente Venezuela y eventualmente Cuba? Bueno, es todo un tema, ¿no? Y México no puede, digamos, quedar pensando que no puede haber efectos. Creo, y hay que recordar, que Estados Unidos es el principal mercado, es el principal socio comercial y que en principio debería mantenerse el flujo de los turistas hacia nuestro país. Yo vivo en Cancún, como sabes, y aquí pues, el pan nuestro de cada día es la convivencia con visitantes de ese país. Pero ciertamente estamos teniendo bastante menos turistas a Estados Unidos este año que en otros años. Y no es que los norteamericanos hayan dejado de viajar, eso también hay que decirlo. Los norteamericanos cambiaron su destino de viaje, dejaron de ir a Medio Oriente, están yendo a Europa, están yendo a Asia. En el continente americano pues, siguen viniendo a México, pero en menor proporción que el año pasado, y casi están yendo un 10% más a República Dominicana. Nuevamente aparece el tema, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho en materia de seguridad. Creo que este gobierno pues está haciendo la tarea, pero también tenemos que decir eso en los mercados. Tenemos que tener esquemas de contención de las crisis que se suceden como parte de la normalidad, como lo decía en su momento el Consejo de Promoción Turística de México. El gobierno federal tiene que invertir en promoción. Yo creo que no hay, digamos, una opción, no se puede dejar de hacer, pero por lo menos en montos como los que hace nuestra competencia en la vida. Francisco, ves, tú que nos mencionas que estás en Cancún como académico, ¿ves un ajuste en los negocios en la Riviera Maya y toda esa región?
yo sí creo que estamos y vamos a tener el peor verano de los últimos 4 años, sin duda. Eh, el mercado sigue siendo noble y hay muchos modelos, sobre todo la parte de propiedad vacacional, que va a permitir a las empresas enfrentarlo, pero quien no está preparado no la va a pasar muy bien. Estamos viendo el aeropuerto con un movimiento pues, por abajo de los niveles del año pasado. Se siente pues, una ocupación pues, más baja de lo que normalmente sucedería. Relativamente, ¿verdad? Porque aquí lo normal es tener ocupaciones del 80%. Bueno, pues a lo mejor estamos en niveles abajo, pero creo que sí, es un momento muy retador que debe hacer que los sectores públicos y privados sumen sus capacidades y entender qué es lo que está pasando. Pues Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Anáhuac Cancún, gracias por la entrevista. Al contrario, gracias Darío, gracias Rogelio.